Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio que nos da nuestro Dios de poder estar nuevamente reunidos delante de Él y también porque Él nos da el medio para poder estar en comunión con nuestro Dios. Gracias por este tiempo y vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para pedir dirección a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, primeramente, porque nos das el privilegio de poder venir y estar delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú en cada uno de nosotros, que seas tú, Padre, quien nos dirija, que seas tú quien nos hable por medio de nuestros hermanos que nos van a compartir de tu palabra, Señor, que nos des entendimiento, Padre, que podamos entender y comprender tu palabra, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas y también, Señor, para poderla compartir a la gente que no la conoce, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, les comparto que mi hermano Pablo y yo vamos a visitar a nuestros hermanos en la cueva el día de hoy. Y esto es, hermanos, porque ya tiene 3 meses que no los visitamos. Nuestros hermanos están un poco inquietos de poder, de que no podamos estar reunidos con ellos para compartir la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos dirija, que Dios dirija la vida de mi hermano Pablo, que le dé sabiduría y que nos use para con nuestros hermanos, que seamos de bendición y sin duda ellos van a ser de bendición para nosotros. Y es un gozo y un privilegio del poder poder verlos. Gracias por la vida de nuestros hermanos y gracias porque nuestro Dios los guarda y porque nos guarda a cada uno de nosotros y gracias porque Él nos sostiene. Vamos a tener una lectura, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Buscamos Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y le vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 9. La palabra de nuestro Dios nos dice, el título es el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanzas. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios.
con 3 alabanzas. Son: vine a alabar a Dios, a ti sea la gloria, y grande gozo hay en mi alma hoy. Alabemos a nuestro Dios, hermanos.
Hermanos, les invito a que prestemos atención a la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Pablo nos va a compartir. Estemos atentos, hermanos. Mis amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta mañana. Una vez más tengo el privilegio de estar delante de ustedes para compartirles la preciosa palabra. Quiere el Señor, en su infinito amor, en su infinita misericordia y gracia, darnos un tiempo hermoso de comunión, un tiempo hermoso de edificación. Y rogamos la dirección del Espíritu Santo, hermanos, para que cuando abramos la Escritura, para cuando leamos todos los pasajes que vamos a leer, sean de edificación para nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre bendito, reconocemos nuestra incapacidad y es por eso que venimos delante de ti a suplicarte que tengas de nosotros misericordia. Padre, somos siervos inútiles, necesitamos escuchar tu voz para dirigirnos en esta vida. Tendemos a desviarnos a izquierda, a derecha, pero te rogamos que tu palabra que escuchemos nos permita tener claridad en nuestro diario caminar. Señor, ayúdanos. A través de tu Espíritu te rogamos la dirección y la capacidad de poder entender tu palabra. Queremos ser edificados, queremos ser bendecidos, pero sobre todas las cosas queremos rendirte a ti toda honra y todo reconocimiento porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Señor, confiamos en que tú tomarás el control de este tiempo para edificación de tu iglesia, que tú te gozarás en medio de tu pueblo y que tú serás exaltado por tus hijos. Te lo rogamos, amado Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Efesios 6, versículo 12. Busquen en sus Biblias, por favor. Efesios 6, 12. El Señor ha puesto en mi corazón exhortarles respecto a la batalla que nosotros como cristianos tenemos día a día. No debemos de estar inconscientes a lo que nos enfrentamos. Así que vamos a estudiar un poco respecto a este tema, la batalla del cristiano. ¿Y contra quién luchamos, hermanos? Efesios 6:12, si ya llegaron por ahí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el término que se emplea como lucha en este versículo alude al combate mano a mano, cuerpo a cuerpo. En la lucha, hermanos, se puede hacer uso de trucos o de engaños, como lo hacen Satanás y sus huestes todo el tiempo al estarnos atacando. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Hermanos, para sobreponernos a la tentación engañosa se requiere de verdad y se requiere de justicia. Debemos recordar que luchamos contra un enemigo bien organizado, así que para resistir al enemigo debemos conocerlo. ¿Cuál es el origen de Satanás? Vamos a ir a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, y voy a leer de los versículos 11 al 19. Si gustan nada más escuchar o quieren seguir con sus vistas la lectura, o pueden leer también si gustan ahí en sus casas. El pasaje es Ezequiel 28, 11 al 19. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Aquí en este pasaje, hermanos, el Señor mandó a Ezequiel que se dirigiera al rey de Tiro como aquel que iba a ser juzgado. Pero es claro que el poder detrás de este hombre era de Satanás, era Satanás mismo. La frase sello de la perfección que leemos en este pasaje podemos aplicarla a Satanás porque él tenía una belleza perfecta, él tenía gran sabiduría como ángel. El pasaje ilustra la vestidura soberbia que portaba y cómo estuvo encargado de la alabanza en el cielo, hermanos. Él era bello, él era sabio, él era perfecto. Tenía el privilegio de proteger y cubrir el trono de Dios. Hermanos, él tenía el acceso continuo y sin restricciones a la presencia de Dios. El verso 15 que leímos dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué pasó con Satanás? Su corazón se llenó de orgullo, quiso ser igual a Dios y fue desechado. Otro pasaje que quiero que leamos es Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En este pasaje hay varias interpretaciones sobre de quién se habla. Una de ellas es que se refiere a Satanás, y el pecado que se resalta aquí también en este pasaje es el orgullo, precisamente. Así que ya sea que el pasaje habla directamente de Satanás o habla de algún otro rey pagano, el fin es la muerte aguda por tratar de igualarse al Señor. Hermanos, en el pasaje de Ezequiel vemos la condición de Satanás antes de caer en pecado. Él era bello, él era sabio, él era perfecto. Él tenía el privilegio de proteger y cubrir el trono de Dios y tenía acceso continuo y sin restricciones a la misma presencia del Señor. Pero ¿qué pasó? Su corazón se llenó de orgullo y fue desechado. El fin de Satanás y de todo aquel que quiera ser igual a Dios es la muerte aguda por tratar de igualarse a Dios. Hermanos, todo pecado es ofensa al Señor y lo sabemos. Todo lo que cometemos que es pecado desagrada al Señor y lo ofende. Pero el pecado de ocultismo es una afrenta grave, ya que tiene que ver directamente con el enemigo de Dios. ¿A qué podemos llamar ocultismo, hermanos? La lectura de cartas, los horóscopos, la tabla ouija, amuletos y todo ese tipo de cuestiones que a lo mejor nosotros antes de conocer al Señor practicábamos. Y quiera Dios que conociendo del Señor
todo esto lo hayamos hecho a un lado, lo quitemos de nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios nos habla respecto al ocultismo y quisiera que leyéramos algunos pasajes al respecto. En el Antiguo Testamento el Señor prohibió todo tipo de práctica o adoración satánica y esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 20. Levítico 20 del 1 al 9. Y no pierdan de vista el tema del cual estamos hablando, la lucha que sostiene el cristiano. ¿Y contra quién es esa lucha? Levítico 20, 1 al 9 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiese a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces, hermanos, el pasaje nos habla respecto a las prácticas de naciones paganas. Esto habla de sacrificios humanos, pero también habla de quien atendiese a los encantadores, a los adivinos. Y este pecado, el pasaje lo trata como prostitución, ¿sí? Como ir tras otros dioses que no son Dios. A pesar de la advertencia que estaba bien clara en la ley del Señor, el pueblo de Dios desobedeció. Y en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, vamos a leer y ver qué es lo que pasó. Segundo de Crónicas 33. Habla de un rey de Israel llamado Manasés. Voy a leer a partir del versículo 1 y veamos qué sucedió con este rey y con el pueblo de Israel. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado.
toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habla de un rey malo, de un rey perverso, un rey que dice que corrompió al pueblo de Israel. Hermanos, nosotros pudiéramos decir, bueno, el causante, el culpable de lo que sucedió, pues fue el rey. Pero hermanos, el pueblo conocía la ley de Jehová y sabía que todo este tipo de prácticas estaban penadas. Todo este tipo de cuestiones el Señor las juzgaba, las penaba, las prohibía. Y podemos decir que antes de Manasés, su padre, llamado Ezequías, fue un rey bueno, un rey que fue reconocido dentro del pueblo, un rey que hizo la voluntad del Señor. Entonces el pueblo no tenía pretexto de decir, yo no conocía lo que decía la ley. El pueblo sabía lo que a Dios le desagradaba, ¿sí? Todas estas cuestiones de ocultismo, y no fue precisamente de Manasés, sino todo el pueblo se corrompió, haciendo un lado, haciendo oídos sordos a lo que el Señor había establecido. No tengan nada que ver con el ocultismo. Hermanos, también podemos ver, esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a buscar en Mateo 8. Y a pesar de que el reino de las tinieblas es algo cierto, y a pesar de que el diablo tiene poder, en Mateo 8, a partir del versículo 28, vamos a ver cómo Dios tiene autoridad y tiene poder sobre Satanás. Mateo 8, 28, sigan con sus vistas o escuchen la lectura. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Hermanos, podemos notar la autoridad que tiene Jesús, que es Dios, sobre las tinieblas. ¿Qué sucede cuando estos demonios que poseían a este hombre se encuentran con Jesús? Lo cuestionan y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Cómo reconocen los demonios a Jesús? Como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y le hacen otra pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y hermanos, de hecho con esto vamos a concluir, con el fin de Satanás y sus demonios. Pero quiero que nos vayamos dando cuenta cómo los demonios saben cuál es su fin, ¿sí? Y está muy claro en este versículo. La pregunta es, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos saben cuál es su fin. Ellos saben a dónde irán, ¿sí? Cuando el Señor los juzgue. Ellos saben que Dios tiene toda la autoridad sobre de ellos, hermanos. Nosotros estamos del lado del vencedor. Hay otro pasaje que quiero que leamos, se encuentra en Éxodo 34. Estamos buscando varias citas bíblicas, pero yo creo que es necesario, hermanos, para confirmar el tema del cual estamos hablando. Éxodo 34, versículo 7. Entonces acabamos de ver cómo Dios tiene autoridad sobre los demonios y los demonios saben cuál es su fin, cuál será su final cuando sean juzgados. Pero en Éxodo 34, 7 nos dice la palabra que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? Que hay cadenas que podrían estar atándonos. Gracias a Dios, cuando venimos al conocimiento de la verdad del Evangelio, Jesucristo rompió esas cadenas. Solamente Cristo puede romper las cadenas del enemigo que nos atan. Y en Lucas 8 podemos ver cómo el Señor obra en la vida de un convertido. Lucas 8. Lucas 8, versículo 1 al 2. Escuchen, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí habla de María Magdalena, no sé por qué muchas personas la conocen como prostituta, pero la Biblia no habla de que ella haya sido prostituta. La Biblia habla de que ella estaba poseída por 7 demonios, pero eso no es lo que quiero resaltar. Lo que yo quiero resaltar es la condición de esta mujer después de que fue liberada de esas cadenas que la ataban. Después de que conoció al Señor, dice la palabra que seguía al Señor. Inclusive, hermanos, leemos a través de la palabra que ella fue una de las testigos que pudo ver al Señor resucitado. Entonces, vemos el efecto que causa el encontrarse con el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vida. Hay cadenas que te atan, dice Éxodo 34:7, que a la tercera, cuarta generación pueden mantenerse atadas por esas cadenas del enemigo, pero el Señor viene a romper todas estas ataduras. Entonces vemos la condición de esta mujer, cómo ella se encontraba atormentada por 7 demonios, pero una vez que encuentra a Jesús como Señor y Salvador, se encuentra de manera distinta, sirviendo al Señor de cerca, dice la palabra. Otro ejemplo lo obtenemos en Marcos 5. Es el mismo evento que leímos hace un momento de Mateo 8, de los endemoniados gadarenos. Solamente que aquí es narrado por Marcos 5. Desde el 1 menciona cómo se desarrolla, lo mismo que leímos en Mateo 8, pero yo quiero que nos brinquemos hasta el 15. Vienen a Jesús, versículo 15, Marcos 5:15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, un caso similar al de María Magdalena. Haciendo cuentas, recuerdan que leímos que eran aproximadamente 2,000 cerdos que se despeñaron y se murieron en el mar. Entonces, ¿cuántos demonios tenía este hombre? ¿De qué manera él era atormentado? Y lo que quería Satanás era matar a este hombre. Dice en la narración del pasaje que lo lastimaba, que él se dañaba su cuerpo. Satanás buscaba su fin, su muerte. El Señor vino, le dio libertad, y vemos a otro hombre completamente distinto. Dice que se encontraba junto al Señor Jesús sentado, vestido y en su juicio cabal. Y no solamente se encontraba así, sino tenía todo el deseo de seguir al Señor Jesús. Dice que cuando el Señor Jesús estaba a punto de tomar la barca para irse a otro lado, Él le rogaba diciendo: déjame estar contigo. Y hermanos, esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando conocemos al Señor, estar siempre en comunión con Él, teniendo conciencia de lo que Él nos libró, de dónde Él nos liberó, hermanos, de las cadenas del pecado, de la condenación eterna, de estar por una eternidad separados
de Dios. Entonces vemos a este hombre anhelando estar con su Señor, con su Salvador, con su Libertador. Solamente Cristo, hermanos, puede romper las cadenas que el enemigo pone en las vidas de los hombres. Enfrentar al enemigo, hermanos, no es cuestión de juego. Hechos 19, escuchen, versículo 11 al 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, enfrentar al enemigo, como les decía hace un momento, no es un juego. Nosotros no andamos buscando tener pelea directa con los demonios, aunque sabemos por lo que estamos estudiando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero nosotros no es nuestro deber, no fuimos llamados a andar sacando demonios de las personas. Puede darse el caso que tengamos que enfrentar en algún momento una situación, para lo cual tenemos que estar preparados, tenemos que estar en comunión con Dios, porque no sabemos si nos toque esa situación. Y yo precisamente, hermanos, pues lo pienso al respecto y digo: Señor, permite que estemos preparados, que esté preparado si me toca enfrentar una situación de posesión demoníaca. Pero para eso, ¿cómo lo vamos a enfrentar, hermanos? Pues en dependencia completamente del Señor, en comunión con Dios, con limpieza de mente y de corazón, y en el nombre de Cristo, pero no es algo a lo cual nosotros hemos sido llamados a hacer. Eso que hacen algunas personas, algunas denominaciones, pues es falta de conocimiento de la palabra. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a demostrar con nuestra vida en obediencia que somos nacidos de nuevo, a declarar a Dios como el único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si en algún momento nos enfrentamos con una situación de este tipo, pues tenemos que estar preparados, aferrados al Señor, en comunión con el Señor. Entonces, ¿qué sucedió cuando estos hombres, de una manera imprudente, se enfrentaron con el demonio? Pues salieron avergonzados, dice la palabra, que desnudos y heridos. El demonio pudo más que ellos y Satanás los avergonzó por no tomar en serio, sobre todo porque estos hombres entienden que no conocían en realidad a Dios. Y lo puedo decir por las palabras de ellos mismos cuando enfrentan al demonio y le dicen: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, haciendo alusión a que no era su Dios sino el Dios de Pablo. Pero bueno, continuamos. Hermanos, Cristo a través de su muerte ha vencido al enemigo, y es donde yo quiero que vayamos concluyendo y aterrizando todo lo que hemos hablado, que Cristo a través de su muerte ha vencido al enemigo. Y aquí hay 2 pasajes que quiero que leamos. El primero es Hebreos 2:14. Vamos juntos. Hebreos 2:14. Escuchen lo que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Voy a leer nuevamente el versículo, es Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces entendemos que la palabra dice que a través de la muerte de Cristo, Él destruyó el imperio de la muerte, las tinieblas, al enemigo. Primera de Juan 3:8.
ahí adelantito, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el Señor Jesús vino y con su muerte consumó victoria sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas. ¿Cuál es el fin del enemigo? ¿Cuál es su fin? Adelantito, hermanos, en Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan que los demonios que se toparon con Jesús le preguntaron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pues se estaban refiriendo precisamente a este momento. Hermanos, el diablo ha sido vencido a través de la muerte de Cristo. Nosotros todavía tenemos que librar la batalla, como comenzamos leyendo en Efesios. Pero recordemos que nosotros estamos ya del lado del vencedor. Entonces, hermanos, para ir concluyendo y cerrando la predicación de hoy, quiero que leamos unas citas más. Juan 10:10. Si quieren solamente escuchen, hermanos, ya después con calma pueden buscar los pasajes, los anotan y después los buscan. Pero es necesario, les digo, leer todas estas citas para tener una base de lo que nosotros estamos estudiando y sobre todo para compartirlo y para estar conscientes, como les decía en un principio, de la lucha que nosotros sostenemos como cristianos. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí habla de la labor del diablo, del enemigo. ¿Qué es lo que hace? Hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, qué bendición. Nosotros que somos hijos de Dios, hermanos, no tenemos que temer a la muerte eterna, porque estamos del lado del vencedor. Y dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Nuevamente vamos a la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, primera de Juan 4. 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ciertamente, estamos batallando, estamos guerreando mientras estemos aquí en la tierra, pero hermanos, la palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. De los versículos 1 al 6. Segunda de Corintios 4, 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Dice el versículo 4 del pasaje que el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el pasaje que el diablo ciega, que el diablo pone un velo a las personas para que no reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ¿qué sucede con nosotros? Lo describe el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros estábamos también velados, cegados, pero dice la palabra que resplandeció en nuestros corazones la luz de Dios que nos mostró a Jesucristo como Señor y como Salvador. Cuando venimos al Señor, los demonios y Satanás se vuelven nuestros enemigos y traman todo tipo de artimañas para apartarnos de Cristo y para hacernos pecar contra Él. Aunque en nuestra lucha nosotros tenemos garantizada la victoria final, hermanos, recuerden, nosotros estamos del lado del vencedor, nosotros debemos batallar, debemos pelear hasta que Cristo regrese. Satanás seguirá atacando continuamente a quienes somos del Señor. Y para vencerlo necesitamos el poder sobrenatural que solamente Dios da a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros, y debemos vestirnos con la armadura del Señor. Y de esto hablaremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Para concluir, hermanos, yo quiero que analicemos nuestras vidas. Todo pecado ofende al Señor, pero decíamos que el ocultismo, la brujería, es una transgresión grave delante de Dios porque es algo directamente con el enemigo de nuestras almas. Quisiera que nos preguntáramos si hay algo que nosotros practicamos que le desagrada al Señor, el horóscopo, las cartas, adivinación, amuletos. Hay algo que yo tengo que desechar, algo que está en mi casa, que a lo mejor lo heredamos de nuestros papás y no queremos deshacernos de ello por un valor sentimental, pero sabemos que eso desagrada al Señor. ¿Qué es lo que acostumbran ver nuestros ojos? Nos gustan las películas de terror, cuestiones de brujería. ¿Qué tipo de música escucho, hermanos? Muchas veces la música que se escucha y más en nuestro tiempo trae mensajes subliminales, bueno, ya ni tan subliminales, abiertamente satánicos, ¿sí? Que te incitan a la adoración a Satanás, a las cuestiones sensuales y de todo ese tipo. Tenemos que pensar, hermanos, y estoy abriendo la puerta de mi casa y de mi corazón al enemigo. Y quiera Dios, hermanos, que después de haber estudiado todo esto, pues desechemos todo aquello que podemos andar trayendo. Recordamos que se van creando, el enemigo crea cadenas, ataduras, que se van heredando de generación en generación, pero Cristo puede romper estas cadenas. Y también, bueno, aprovecho el momento para hablar, si alguien no conoce al Señor y está atado por cadenas del enemigo, y no precisamente de brujería, de ocultismo, muchas veces hay cadenas de otro tipo que te pueden estar atando. Tienes que venir a Jesucristo, solamente Él puede romper esas cadenas. Recuerda que hablábamos respecto al fin de Satanás, leíamos en Apocalipsis 20:10, el fin de Satanás y sus demonios. Pues en ese lugar también van a estar todos aquellos que le dieron la espalda a Jesucristo y a su sacrificio. Así que la invitación que hacemos en esta mañana es que vengas humillado, que vengas en plena certeza de tu condición de pecado, buscando ayuda en el único que puede romper las cadenas, en Jesucristo, ¿sí? Así que si escuchas esta invitación, no la deseches y ven en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo y Él romperá las cadenas que te están atando. Hermanos, que el Señor nos bendiga y recuerden, Maranata, Cristo viene. La palabra de nuestro Dios nos dice en Isaías 42, versículos del 10 al 12. Prestemos atención, hermanos.
la palabra de nuestro Dios nos dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Amén. Tendremos un tiempo más de alabanzas y vamos a entonar el Salmo 91, Dulce Comunión y Jesús es mi Rey soberano. Alabemos el nombre de nuestro Dios, hermanos. Después de las alabanzas, preparemos en nuestro corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Fernando tiene el privilegio de compartirnos. Estemos atentos, hermanos. Alabemos el nombre de nuestro Dios.
Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 34 de la palabra de Dios. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también glorificó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a ver una función sacerdotal muy importante, en este caso de parte de nuestro Señor Jesucristo, y es la intercesión. Esta función sacerdotal que también en un principio podemos encontrar en la Biblia, que algunos hombres y mujeres de Dios usaron para interceder por otros. La intercesión es la acción de uno que busca el bien del otro, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio, perdón, etc. En sí es una petición a favor de otro, y esta es una función eminentemente sacerdotal. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de intercesión. Por ejemplo, Judá por Benjamín ante José, José por su padre y sus hermanos ante Faraón, Esther por los judíos ante el rey Asuero. Son algunos de los ejemplos. Vamos a ver uno de ellos en Génesis capítulo 18, y es la intercesión de Abraham por Sodoma. Génesis capítulo 18, versículos 23 a 33. En esta ocasión Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y le dice, y en la narración nos dice que Dios dice: encubriré a Abraham esto que voy a hacer, siendo que yo sé que Abraham pues va a mandar a su casa que guarden los testimonios de Jehová. Entonces Dios decidió comentarle a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham, aquí en el capítulo 18 de Génesis, versículos 23, comienza Dios a hablar con Abraham, y Abraham le dice a Dios, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor,
si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Lamentablemente no había 10 justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, solamente había uno, que era Lot, y por lo tanto Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero vemos aquí cómo Abraham, en una conversación con Dios, lo primero que hace Abraham es recordarle a Dios sus atributos como tal, es decir, tú eres el juez justo de toda la tierra. El juez justo no hará justicia. Posteriormente, Abraham mismo se da cuenta con quién está hablando y dice, bueno, no se enoje mi señor, yo soy polvo. Es una actitud de humildad que tiene Abraham delante de Dios. Y todo esto, en el caso de Abraham, nos lleva a ver cómo una persona se pone a favor de otra. En este caso, Abraham se puso a favor de una ciudad impía. A veces nosotros, como hijos de Dios, pues oramos por las ciudades como, por ejemplo, la conversión de la ciudad de Córdoba, y estamos haciendo uso de una facultad de interceder o de intercesión, como en este caso Abraham por una ciudad impía. En algunas ocasiones es una acción directa hacia una persona con autoridad. Es un caso muy particular el de José en Génesis capítulo 47, versículos 1 al 11. Ahí José habla con Faraón y le dice, Señor, pues mira, aquí están mis padres, mis hermanos, ellos son ganaderos, han venido a mí por el hambre que hay en su tierra, y pues te pido que me apoyes con ellos. Y Faraón le concede la tierra de Gosén. En esa ocasión, la intercesión de José les dio, en este caso, a los patriarcas, a sus hermanos y a su padre, les dio la oportunidad de tener un espacio, de obtener un cuidado de parte de José y de Faraón, y de vivir en medio de una hambruna que azotaba la zona de Egipto y pues en este caso de la zona de Palestina donde ellos estaban viviendo. También vemos otro caso de Moisés ante Faraón. En Éxodo capítulo 5, versículos 1 al 3, vamos a darle lectura. Éxodo 5, versículos 1 al 3. Vamos a ver a Moisés intercediendo. Éxodo 5, 1 al 3 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Vemos entonces que aquí la intercesión de Moisés y Aarón es ante Faraón. Esa es una manera de buscar o conseguir un beneficio a favor de otro. Vemos también que Moisés muchas veces intercede ante Faraón. De hecho lo hace 8 veces, hace 8 peticiones a Faraón que son rechazadas. Todos sabemos cómo termina la historia. Dios hace morir a los primogénitos de Egipto y tiene que obligadamente que dejar ir al pueblo de Israel.
Moisés también intercede por Israel ante Dios en el desierto, cuando el pueblo de Israel le pide comida, y Moisés pide y Dios le envía maná. Cuando iban a cruzar el Mar Rojo, Moisés ora a Dios para que lo salve de Faraón. Cuando el pueblo pide agua en el desierto, Dios les hace sacar agua de la peña. Cuando Moisés pide a Dios que perdone la idolatría de Israel, ya que Israel está haciendo un becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, Dios perdona momentáneamente al pueblo de Israel debido a la intercesión de Moisés. En fin, una y otra vez Moisés va a interceder por Israel. Es un tipo muy hermoso de Jesucristo, un intercesor que se pone en medio para obtener un favor, en este caso, acerca de Israel. Durante el sacerdocio levítico, Dios establece que los sacerdotes ejerzan esta función. Ellos ofrecían sacrificios y ofrendas y también intercesiones u oraciones. Entonces, casi todo el Antiguo Testamento está lleno de esta figura de intercesión. Posteriormente, vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, un momento muy dramático, una intercesión poco común, porque en este caso la persona que está intercediendo por sus agresores que debido a la fe que él profesa, le están haciendo daño. Es Hechos capítulo 7, versículo 54, y estamos hablando de Esteban, el primer mártir cristiano. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es un momento impresionante de una carga espiritual tremenda, porque Esteban está muriendo a causa de la fe que profesa en Jesucristo, y se necesita estar lleno del Espíritu para orar por tus agresores, por los que te están haciendo daño. En este caso, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y su mirada estaba fija en Jesucristo. Él no titubeó y hace una oración poco común para el hombre natural, porque él estaba orando por los que lo estaban matando. Es algo que el hombre no puede hacer por sus propias fuerzas. Es imposible hacer una oración por nuestros enemigos sin tener el Espíritu de Dios. Y en este caso Esteban lo hace. Pero vamos a ver Lucas capítulo 23 y vamos a ver a Jesucristo haciendo una oración aún más profunda, más poderosa todavía que en este caso de Esteban, porque no solamente ora por sus transgresores. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Lucas 23, versículos 33 y 34. Dice así la palabra de Dios.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesucristo no solo intercede por sus enemigos en la cruz, los justifica. No pide solo el perdón, Él dice la razón. La razón por la que hacen esto es, dice, porque no saben lo que hacen. Es el amor de Dios en Jesucristo. Y Primera de Pedro 2 nos dice que esto es un ejemplo para nosotros. Primera de Pedro 2, versículos 22. Dice: pues para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vemos que Jesucristo nos deja este ejemplo de intercesión y de perdón. Y dice aquí el apóstol Pedro, porque él tenía la facultad de destruir a sus enemigos, pero no lo hizo. Él no respondió a las maldiciones con maldiciones. Si él en ese momento que lo maldecían hubiera dicho: pues los malditos son ustedes, en ese momento acaba con todos. O si en el momento cuando lo amenazaban, él hubiera llamado, como dijo, a un solo ángel hubiera llamado, no hubiera quedado un judío en toda la tierra de Palestina. Pero él no lo hizo. Él no solamente oró por los transgresores, dice el libro de Isaías 53, él oró por los transgresores, y eso quiere decir que él intercedió por ellos. Entonces vemos como vamos a regresar a Romanos y vamos a ver que dice que Jesucristo, Romanos capítulo 8, versículos 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y miren, hermanos, a nosotros nos convenía un intercesor así, uno que vivió como nosotros, que conoció los estragos de la pobreza, cuando él no tenía, dice la Biblia, dónde recostar su cabeza, que conoció la enfermedad, curó a una mujer de flujo de sangre, curó a los ciegos, a los cojos, a los mancos, resucitó a los muertos, se conmovió ante la tumba de Lázaro por el dolor que causaba la muerte de un ser amado, por el pecado, recordando, conoció a la mujer que fue acusada que fue encontrada, dice, en el acto mismo de adulterio, y la perdonó. Entonces, él, vamos a decir, él conoció todas las cosas que nosotros pasamos en esta tierra, y es por eso que él está a la diestra de Dios. Él es también, dice aquí Romanos 8:34, él es el que murió por nosotros, el que además intercede por nosotros. Una de las cosas más importantes de este sacerdocio, de esta intercesión de Jesucristo, es el hecho de que Él vive para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos 23 y
al 28 dice Hebreos 7, 23. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es muy importante. Él vive siempre, vive para siempre, y por eso puede interceder siempre por nosotros. Si nosotros estuviéramos pensando en un sacerdote, como en algunos casos sucede en algunas pseudo iglesias cristianas, por ejemplo, pues mueren los líderes, que eran los que intercedían por el pueblo. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, pues muere el Papa, y pues se acabó el Papa, ya no hay quien interceda, tienen que poner otro. En el caso del sacerdocio de Aarón, moría el sumo sacerdote y tenían que poner otro para que continuara con esa labor. Cristo, por cuanto vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Como les decía, Él está a la diestra de Dios, y eso nos asegura el acceso hasta la misma presencia de Dios. Él está ahí cuando nuestro acusador se acerca ante Dios para decirle, mira, fulanito hizo esto y aquello. Jesucristo puede mostrar las huellas. Yo di mi vida por Él. Él intercede por nosotros. Además, Dios, como si eso fuera poco, de que tengamos un intercesor allá arriba, nos dio un intercesor aquí abajo. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso tener un intercesor en el cielo y un intercesor ahora en nosotros, que cuando estamos en angustia, en debilidad, en tristeza, en necesidad, Él desde dentro de nosotros dice, Señor, Él te está diciendo esto. Dios no nos ha dejado solos, nos dio su Espíritu. Entonces, hermanos, vemos cómo la intercesión es una función sacerdotal muy hermosa, muy llena de poder, de parte de Dios. Él escucha la oración de nosotros. Cuando nosotros clamamos, Dios está atento a nuestras oraciones. Y la Escritura dice que nosotros debemos interceder unos por otros en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice también que debemos interceder por las autoridades. Es decir, nosotros nos debemos poner entre Dios y la autoridad para decir, Señor, dale sabiduría al presidente de la República, Señor. En lugar de criticarlo, tenemos que decir, Señor, te lo ponemos en tus manos. En lugar de criticar al secretario de Gobernación, a nuestra presidenta municipal, tenemos que interceder por ella. Así dice 1 Timoteo 2. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una función muy hermosa. Debo decirles que cuando yo estaba preparando esto, Dios me enseñó que yo tenía que hacerlo primero. He podido disfrutar en estos días de un tiempo de oración que no había tenido ya en mucho tiempo, y Dios me bendijo porque he podido ver la respuesta. A veces la respuesta de Dios es no,
no siempre sí, ¿sí? Aunque ese no, siempre sí, porque todas sus promesas son en Él sí. Es decir, que a veces esa respuesta que nosotros vemos como un no, es en realidad un sí, es una respuesta a nuestra oración. Pero ¿saben una cosa? Qué hermoso tener un intercesor allá en el cielo, en el trono de la gracia, para que interceda por nosotros y tener un intercesor en nosotros para que Él lleve nuestras oraciones mal hechas, con peticiones egoístas, con peticiones quizás sin ninguna forma, pero con un profundo sentido espiritual. Porque a lo mejor no sabemos decir las cosas, porque podemos ser muy elocuentes aquí entre nosotros, pero en el trono de la gracia, delante de la majestad, en las alturas, cuando entendemos quién es Dios nuestro Padre, pues cambian las situaciones y tenemos que venir en humildad y agachar nuestra cabeza y decir: Señor, hágase tu voluntad. Pero sabes, el Espíritu mismo dice desde aquí adentro, Él te está pidiendo esto, aunque no lo diga. Él está queriendo decirte que necesita aquello, que quiere que tú hagas esto, Señor. Entonces concluimos. La intercesión, hermanos, es una facultad que tenemos como sacerdotes de Dios, y la tienen todos los creyentes, mujeres y hombres. No hay distinción para esto. Dios no dice nada más deben orar los hombres, no. Las mujeres lo hacen, lo deben de hacer. Vemos a las mujeres en el Antiguo Testamento orando y en el Nuevo Testamento también. No es exclusivo de los hombres. Todos podemos acercarnos a Dios en oración, en intercesión, por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestros hermanos, por la enfermedad que vemos hoy en día. Podemos interceder por todo aquello que Dios ponga en nuestro corazón. Hermanos, los invito a hacer uso de esta hermosa facultad que tenemos como hijos de Dios, de interceder, de poder levantar nuestras peticiones delante de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a llevarlo a cabo. Que nos dé también la sabiduría para hacer las oraciones como conviene. Y si no, pues ahí está el Espíritu de Dios ayudándonos en nuestra debilidad. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque nos dio el privilegio de poder alimentarnos de su palabra. Vamos a terminar este tiempo con una lectura y una oración. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, para orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado, Señor, de poder alimentarnos de tu palabra. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta hora, Señor, estuvo atento, Señor, a tu palabra. Y gracias, Señor, por este medio que tú nos das para poder ser alimentados, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Te pido, Padre, que la palabra que hemos escuchado podamos compartirla, Señor, a la gente que no la tiene, Señor, y que sea de bendición para sus vidas, Padre. Que tú quieras tocar sus corazones, Señor, y puedas permitir, Señor, que aquellos que no te conocen puedan rendir sus vidas a tu Hijo Jesucristo, Señor, y puedan venir y estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos Pablo y Fernando, Señor, que tú les has dado el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por sus vidas, Señor. Que tú los sigas usando y que ellos se sigan preparando, Señor, para que cada vez sigan siendo de bendición para tu iglesia, Señor, y para la gente que no conoce tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice en Gálatas 1, del 3 al 5, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.